Damos entonces inicio a Wilmar Acevedo. Wilmar Acevedo es un profesor de la Universidad Católica de Pereira que conocimos hace como 6 años. Ha tenido distintos cargos, ha sido una persona que ha hecho un ejercicio alrededor de las éticas, alrededor de las morales, ha tenido una discusión por esos escenarios. Hoy nos va a acompañar entonces con su conversación Valor y valoración en época de pandemia. Tiene la palabra Wilmar Acevedo y muchas gracias por acompañarnos. Muy bien, entonces he preparado unas palabritas como para que conversemos en torno a este asunto de unos 20 minuticos, rápidamente, más como para promover una discusión que pueda resultar interesante para los que estamos conversando. Y bueno, agradecerle a Miguel esta invitación, al doctor Valero también, la vez que compartimos en Toledo, que fue una experiencia maravillosa. Este Horizontes Humanos es la oportunidad como de compartir las experiencias desde la humanidad, desde los sentires y desde compartir, desde una cantidad de expresiones que son supremamente interesantes y que valoramos mucho. Justamente hoy que quiero hablar de este tema de valor y valoración. Entonces, yo he escuchado en este ciclo de conferencias varias inteligentes intervenciones muy aportantes que interpretan estas nuevas realidades suscitadas por la pandemia. Entonces, yo quisiera conversar hoy acerca del valor y la valoración y culminar resaltando la importancia de la sindéresis en la época en la que vivimos, que es una palabra más bien rara, pero espero hacerla un poco más clara al final. Bueno, yo les quisiera proponer como hablar de 4 asuntos rápidamente: la nueva manera de valorar la realidad, el valor, la crisis de percepción de los valores y la sindéresis como desafío. Bueno, entonces, lo primero tendría que ver con esta nueva manera de valorar la realidad. Yo pienso que este virus viene a recordarnos o a enseñarnos, en caso de que lo hayamos olvidado, lo que para nosotros en verdad es esencial. O sea, que esta situación de pandemia nos está presentando una gran oportunidad de pensar el valor y la valoración misma de la realidad que vivimos y que hoy sentimos un poco inestable. Es decir, aquello que antes pensamos como fundamental, hoy con esta situación es posible que lo estemos apreciando como relativo. En filosofía yo suelo decir que lo fundamental, lo que le da fundamento a todas estas cuestiones, me parece que es la filosofía, y la filosofía ilumina de muchas maneras estas realidades y muchas de nuestras cotidianidades aparecerían como relativas. Sin embargo, veníamos apreciando como fundamental una manera de vivir la vida, de consumir, de correr, de estar, como dice Miguel, agendados, de estar fatigados con 40.000 cosas, y hoy estamos viendo que como que no era lo esencial, como que estábamos poniendo el objetivo donde parece que no estaban. Y eso tiene que ver con la apreciación, porque como vamos a ver, el valor tiene que ver fundamentalmente con apreciar más o menos la realidad que tenemos, es decir, que todo lo que tenemos alrededor nos importa, no nos es indiferente. Bueno, quería traer aquí una pequeña cita de Manuel García Moreno, que ha sido uno de los que ha trabajado este tema de los valores, junto con Machel, era de la Cortina, Lotze, que empezó a hablar de los valores también hace mucho. Bueno, solamente como para motivar un poco esta discusión. Como segundo punto les dije que íbamos a acercarnos un poco a los valores. Está bien que no vamos a hacer aquí una ontología de los valores, sin embargo, yo creo que resulta importante saber a qué nos referimos cuando nos referimos a los valores.
porque no sea que nos pase como a muchas personas o en muchas instituciones que dicen los valores son fundamentales, son importantísimos los valores, y cuando vamos a discutir sobre, bueno, ¿y qué estamos entendiendo por valor, por valores? Como que, bueno, dicen, sí, son muy importantes, pero ¿qué estamos entendiendo? No, pues es que son muy importantes y ya está, ahí se queda la discusión. Lo que pasa también con temas como la dignidad humana y otras. Es decir, la dignidad humana es fundamental en el mundo de hoy, pero ¿qué estamos entendiendo por dignidad humana? Entonces, me parece que es bueno acercarnos un poco a los valores, y yo diría que, como para empezar de una manera clara, es que el valor tiene que ver con la no indiferencia. Es decir, que valorar significa ante todo no ser indiferente, de tal manera que el asunto del valor siempre ha sido relevante en la vida de las personas, porque en nuestra vida cotidiana valoramos. En nuestra vida no nos son indiferentes ni el mundo como conjunto de cosas, ni las personas que tenemos alrededor, ni la relación que tenemos con nosotros mismos. Todo eso nos importa. De tal manera que hacemos un ejercicio de valoración constantemente. Lo que sucede ahora con esta época es que estamos cambiando esa manera de valorar, que es lo que yo estoy diciendo, porque ya no valoramos de la misma manera la relación con las personas que usualmente teníamos una relación de amistad o cualquier tipo de relación. Valoramos de manera diferente estar en la casa, valoramos de manera diferente el dinero, de tal manera que se presenta este momento como una oportunidad para repensar esta cuestión. Estos días también hablábamos de la crisis. Resulta también interesante tenerlo en cuenta. De todas maneras, hay unos autores y textos a los que podríamos recurrir, pero no quiero yo caer aquí en la sentencia de Séneca a Lucilio, que le dice que lo invita a sacar agua de su propio pozo y a que su vida no sea una casa de citas. Entonces, por eso he preferido no estar aquí citando a un autor u a otro. Me parece que esto lo podríamos ver bien desde Ortega y Gasset, Max Scheler, los autores que les he mencionado. De todas maneras, si hay uno de Manuel García Morente en unas lecciones llamadas preliminares de filosofía, donde trata el tema específicamente de ontología de los valores, que a mi juicio es interesante. Pero yo creo que basta con concluir en este asunto de los valores que, pues, los valores tienen polaridad, jerarquía, clasificación y otras características. Me quisiera detener sobre todo en la polaridad. Cuando decimos que los valores son positivos o negativos, no nos estamos refiriendo a que los valores, apreciar, digamos, negativamente algo sea malo. No tiene nada que ver. Digamos, la condición, las apreciaciones morales de la vida cotidiana no se comparan con la polaridad de los valores. Así, yo cuando aprecio o desprecio, o cuando valoro o disvaloro las cualidades de una persona o de una cosa o de una realidad, simplemente estoy dándome la posibilidad de elegir. Es decir, la libertad es la posibilidad que yo tengo, una capacidad interna por la cual yo puedo elegir, y para elegir tengo que apreciar, y yo aprecio más una cosa que otra. Es eso lo que significa la polaridad de como positivo y negativo en los valores, de tal manera que valorar negativamente una cualidad no significa que esté mal, significa simplemente que yo valoro positivamente otra, y esa es la libertad, poder elegir entre lo bueno, poder elegir entre las cosas que yo aprecio o desprecio también. Bueno, y la jerarquía se refiere a que los autores han dicho la clasificación y la jerarquía de los valores, pues hay unos más importantes que otros, en cuanto que los valores que tienen menos importancia serían los que se acercan a un punto supuesto de indiferencia. Es decir, serán menos importantes para mí los valores los que estén más cerca a un cierto punto de indiferencia, y serán más importantes los que estén más alejados del punto de indiferencia. Por eso los objetos materiales serán menos importantes, porque se pueden conseguir comprar, mientras que los valores trascendentes son más importantes porque están alejados del punto de indiferencia y no se compran allí en la esquina. Y bien, yo creo que eso nos puede servir para iluminar el asunto. Pues
Morente y los otros, Scheller, insistían en que los valores no existen a la manera de los objetos materiales que tienen causa y efecto, como un computador, las casas, el mundo, nosotros mismos, o los objetos ideales, que son los que tienen un fundamento y consecuencia, como las matemáticas, la geometría, los silogismos. No son ni objetos reales ni objetos ideales, sino que son una clase especial de objetos que no son, sino que valen. El mismo lenguaje es como insuficiente para hablar de los valores, porque estamos hablando de una cualidad que no es en sí misma propiamente, pero que es en otro. Entonces ahí va como una especie de galimatías y a veces la gente se confunde, pero digamos simplemente que los valores pueden ser cualidades que están en las personas y en las cosas. Y por esas cualidades nos distinguimos, y por esas cualidades nos distinguen, y por esas cualidades apreciamos o despreciamos el mundo y la realidad en la que estamos. Bueno, muy bien. Y el tercer puntico al que yo quiero referirme, antes de entrar en lo de la sindéresis, tiene que ver con la llamada crisis de percepción de los valores. Normalmente nosotros decimos que estamos en crisis de percepción de los valores y hacemos grandes discursos alrededor del asunto. Sin embargo, si se piensa bien el asunto, nos damos cuenta que no podríamos estar en crisis de valores, porque estaría en crisis el mismo ser humano y su aprecio y desprecio de la realidad en la que se mueve. O sea, no podría ser posible estar en crisis de valores. Estaríamos más bien en una crisis de percepción de los valores. Y digamos, una crisis de percepción de los valores tendría que ver con que ese aprecio de la realidad que tenemos va cambiando con las épocas. Y digamos que esta época de pandemia es un momento especial en el que valoramos de diferentes maneras, de nuevas maneras, con desafíos, esta realidad en la que estamos. Entonces yo diría que, bueno, podríamos estar más bien en crisis de percepción de los valores, porque en muchas situaciones, pues se ve lo que yo les pongo aquí, es que efectivamente amamos las cosas y usamos las personas, y es una realidad tremenda, tremenda, porque si nos fijamos en lo que yo vengo diciéndoles, las personas se aman y las cosas se usan. Sin embargo, hoy hemos pensado que puede ser diferente. Muy bien, entonces, con todo esto, quisiera yo entrar un poco en la sindéresis. Y este es digo yo, un término un poco raro, pero quiero acudir, me voy a pasar una lámina, quiero acudir a Juan de Fidanza, que es un autor del siglo XIII, que también es conocido como San Buenaventura, de Vanorrecchio, y hace una propuesta que a mí me parece supremamente interesante, que es la que quiero compartir aquí en unos 10 minuticos con ustedes. En un texto que se llama El itinerario de la mente a Dios, el autor propone que hay 3 caminos por los cuales el hombre puede encontrar luz y puede encontrar discernimiento. Y esos 3 caminos son como el mediodía, la tarde y la mañana. Esos caminos tienen que ver con la valoración de cada uno de los estados y momentos que tenemos en nuestra vida. Así, el primero tiene que ver con la valoración y el aprecio del mundo material y de las cosas materiales que tenemos a nuestro alrededor. El aprecio del mundo material es muy importante porque en muchas épocas y en algunas religiones y tradiciones se ha intentado despreciar también la realidad material, el mundo que nos rodea, lo que tenemos más inmediato. Pero la propuesta es que en un primer punto lo valoremos y lo apreciemos de tal manera que entendamos que es un regalo. Esto es muy fácil decirlo y muy difícil hacerlo porque maniqueísmos, maneras de entender tristemente la realidad nos hacen muchas veces desvalorar lo que tenemos a nuestro alrededor. Sin embargo, esta época de pandemia nos hace caer en cuenta y nos dice, a ver que la relación que tenías
con las personas más queridas sí es importante. A ver que todo el dinero que has tenido en el banco ahora no te libra. Asuntos como esos muy cotidianos nos hacen pensar que es necesario valorar nuestra realidad más inmediata de manera nueva, de manera potente. El segundo, digamos, la segunda etapa que propone tiene que ver con la reflexión. Y en esa reflexión, digamos, el ser humano haría como una apropiación de la realidad que tiene externa y la aprovecha para reflexionar, para pensar, para hacer un proyecto de su vida, de su conocimiento, de su estructura, hacer un proyecto y reflexionar y pensar, que es un asunto que en nuestra época contemporánea parece un poco difícil porque la rapidez en la que vamos como que nos lo impide, como que no te quiero dejar pensar, compra, como que no debes pensar, yo decido por ti, y digamos este sistema socioeconómico y sociopolítico que nosotros mismos hemos creado, en el que estamos, no quiere dejarnos pensar, no quiere dejarnos entrar en nosotros mismos. Y la tercera etapa tiene que ver justamente con la sindéresis. Y es, entonces ahora me quiero devolver una, y es que esta sindéresis, que sería la tercera etapa, tiene que ver con una comprensión agraciada. La comprensión, cuando digo comprensión agraciada, es como una comprensión preñada de gracia, que tiene también que ver con el ocio contemplativo, con lo que los antiguos llamaban la solé o la escuela también, que tiene que ver con la contemplación por la cual la verdad se puede hacer evidente, el discernimiento aparecería como un reto contemporáneo fascinante en donde conscientemente, invadidos de información como estamos, podríamos discernir qué es realmente lo esencial, qué es lo que nos conviene, y hacerle un ejercicio crítico digamos, a la andanada de imágenes, de información, de precio. Bueno. Así que la sindéresis creo yo que es un reto que se le impone al hombre contemporáneo. Estaba pensando en el ocio de los antiguos, y bueno, tristemente vinimos a entender el ocio como no hacer nada, pero digamos que los que hemos transitado por esos caminos entendemos que tiene el ocio una gran profundidad, porque el ocio liberal del que hablaban los latinos es un ocio muy creativo, a tal punto que la prisa, la cantidad y la velocidad nos agotan y no nos dejan ni apreciar la vida externa que tenemos, la más inmediata, ni mucho menos pensar en nosotros mismos y mucho menos discernir sobre lo que nos conviene, sobre lo esencial, sobre valorar realmente el fundamentum de nuestra vida. Y aquí aparece una cosa que yo creo que es fundamental, que es la recuperación de lo sagrado, inclusive mucho más allá de la institucionalización que pueden significar tradiciones, religiones, confesionalidades. Es decir, estamos pensando en la importancia de recuperación de lo sagrado. Bueno, les diría estas cositas así rápidamente. Voy a comentar unas dos últimas cuestiones que serían como un colofón, que son estas. Sin la sindéresis, bueno, antes de comentar estas, sin la sindéresis, el ser humano contemporáneo se quedaría como encorvado sobre sí mismo, sobre sus gadgets, como lo hacemos cotidianamente, metidos en el celular, en la tableta, en el computador, encorvados sin ser capaces de mirar al otro, encorvados sobre nosotros mismos sin poder apreciar y valorar la realidad que nos circunda. Entonces, bueno, eso rápidamente. Entonces,
los dos asuntos finales son estos. Uno que tiene que ver con las nuevas tecnologías y otro que tiene que ver con la formación. Yo creo que pensar que las nuevas tecnologías y toda la explosión que en las nuevas tecnologías estamos teniendo significa un avance realmente serio en la enseñanza y mucho más en el aprendizaje. Es como creer que el tablero acrílico significa un gran avance sobre la enseñanza y el aprendizaje con respecto al tablero de tiza. Pues ahora somos más tecnológicos, somos más coloridos, pero nuestra manera de aprender, yo creo que no ha cambiado tanto. Ahí yo quisiera ser un poco crítico, ponerlo también a discusión a ver qué sale, pero también el énfasis que hemos puesto en la enseñanza y no en el aprendizaje. Y por otro lado, en el de la formación, me he llevado una gran sorpresa y es que en estos tiempos de pandemia, en muchas escuelas y colegios, en Colombia, por lo menos en esta región en la que yo me muevo, me he dado cuenta que se están dedicando a las asignaturas esenciales. Y las esenciales son matemáticas, algunas ciencias naturales, sociales, y, por ejemplo, valores, ética, esas asignaturas no están teniendo espacio ahora en la pandemia, porque no son esenciales. Entonces, me parece que eso dice mucho de este sistema en medio del cual nosotros estamos, y aquello que podemos aprender de esta nueva situación lo estamos dejando pasar y se nos está yendo como agua entre las manos, porque justamente nos estamos olvidando de lo fundamental y estamos poniendo como fundamental aquello que es relativo, que es un problema de valoración, es un problema de perspectiva también, creo yo, digamos. Bueno, quisiera como dejar ahí la reflexión en aras del tiempo, Miguel. Espero haber estado como dentro de los tiempos, con el ánimo también de dar espacio a los compañeros. Y agradecerte esto que nos trae, esto de que hemos hecho énfasis en la enseñanza, no en el aprendizaje, es decir, hemos mejorado las tecnologías para encontrarnos, para enseñar, no así necesariamente lo que tendría que ver con las tecnologías del aprender. Nos acompaña entonces en este momento Luis Fernando Valero Iglesias. Luis Fernando Valero Iglesias es un profesor de la universidad, profesor pensionado de la Universidad de Rovira y Virgili en Tarragona, en lo que tú has denominado el arresto creativo de una nueva época. Muchas gracias, Fernando, y adelante. Bueno, en primer lugar, pues quiero decir que me siento muy emocionado de estar aquí con ustedes y que me parece que, dada la edad que tengo 81 años, soy el decano del grupo de Horizontes Humanos, y lo digo en el primer término de la acepción, que dice pues que es persona de la máxima edad, como dice la Real Academia, ¿no? Miembro más antiguo de una comunidad cuerpo junta. Y yo quisiera recordar una frase de mi buen amigo, bueno, quiero decir, admirado García Márquez, cuando dijo aquello de que la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. Y yo puedo decir de que la vida es lo que uno ha vivido, y yo he nacido en España, de una madre extremeña y un padre manchego, por lo tanto tengo ahí sangre de los conquistadores, de Pizarro, etcétera, Hernán Cortés, y por otra parte tengo a Don Quijote y Sancho Panza, porque mi papá era manchego y mi mamá era extremeña. Pero yo reconozco que lo que soy se lo debo a Iberoamérica, porque allí viví mucho tiempo. Mi hijo mayor nació en Colombia y mis otras dos hijas en El Salvador, y allí tuve la suerte de hacerme durante 16 años largos un montón de cosas. Y por otra parte, pues quiero decir que he tenido la suerte de poder organizar 3 eventos en España, en Sevilla, donde gocé
del apoyo inmenso de Lola Limón, en Toledo del ínclito Ángel Monterrubio, que realmente nos impresionó con toda su ayuda y aquella famosa exhibición histórica que nos dio a partir de las 12 de la noche por Toledo, a las horas de la madrugada, en donde nuestros pasos se confundían como que fueran los caballos medievales. Y luego pues en Tarragona con Concha Torres, que realmente sin ella y otros compañeros, pero sobre todo Concha, pues no hubiera sido. Para mí ha sido muy importante estas experiencias de Horizontes Humanos y por supuesto siempre arriba Miguel con su cuidado y su situación. Hoy quiero hablar del arresto creativo, que me parece una cosa curiosa y que vamos a ver si lo podemos plantear como una serie de situaciones que nos están superando. Verdaderamente, yo que soy viejo, me acuerdo un poco de la frase de Stanley Kubrick que tiene puesto debajo del árbol donde está residiendo, una frase de el bueno de Oscar Wilde que dice: la tragedia de la vejez no es que uno sea viejo, sino que sigue siendo joven. Por lo tanto, yo voy a intentar hoy ir en un proceso evolutivo. Personalmente estoy convencido que esta nueva época en que estamos entrando por primera vez en la historia de la humanidad, hay una pandemia. Hasta ahora ha habido epidemias que maravillosamente nos narró el otro día Ángel Monterrubio, y que yo quisiera que tuviéramos en cuenta de que en el proceso de evolución del ser humano, el hombre sapiens quizá va a tener que cambiar, va a sufrir un proceso evolutivo derivado precisamente de esta pandemia y de que por primera vez en la humanidad no solamente estamos regidos con nuestra ración y esta sindéresis que hablaba el compañero que me ha precedido, sino que los algoritmos son los que nos están condicionando. De eso hablaremos luego a continuación. Yo quisiera entonces que ustedes miraran este cuadro histórico en que termina aquí la edad contemporánea, pero luego en la siguiente yo voy a analizar otras. Tardamos 3 millones de años desde la aparición del ser humano hasta que nació la escritura. Luego tardamos 3000 años en la Edad Antigua de ir de la escritura hasta la caída del Imperio Romano. En la Edad Media ya solamente duró 1000 años, desde el descubrimiento de América. Otra gente dice que lo de la invención de la imprenta hasta, ¿verdad?, la caída del Imperio Romano hasta América, eso era la Edad Media. Luego la Edad Moderna es hasta la Revolución Francesa en 1789. Si nos damos cuenta, tenemos 3000 años, 1000 años, 300 años, y luego la edad contemporánea, que cuando yo era pequeño me decían que era la que vivíamos. Yo me he permitido decir que la edad contemporánea la termino en 1945 con la explosión de la bomba atómica, y le llamo a esa edad la edad atómica, y desde el año 45 hasta el uso de Internet en el año 2000 tenemos 30 años. Y hoy estamos en una nueva etapa que se acaba de terminar con el coronavirus, que es desde el año 2000 el uso masivo de Internet hasta el coronavirus, y yo le he llamado la edad de la globalización. Y luego tenemos una nueva era que es la edad de la inteligencia artificial. Inteligencia artificial que, bueno, veremos hasta cuándo dura, pero fíjense ustedes que de los 3000 años hemos pasado, de los millones de años hemos pasado a que cada edad histórica se ha ido recortando. Y ahora tenemos 20 años que hemos pasado de la edad digital a la edad de la globalización. Y quizá haciendo un poco de broma, podemos usar el AC y el DC, igual que antes de Cristo y después de Cristo,
diciendo antes del coronavirus y después del coronavirus. Este es un chiste que ha salido con uno de los mejores imaginativos que hay, que es el del país, el famoso El Roto. Y además estamos en una nueva época en que verdaderamente tenemos que reconocer que cuando nos miramos no sabemos si estamos viéndonos nosotros o estamos viéndonos en un espejo. Es decir, verdaderamente no acabamos de entender en dónde estamos, si somos nosotros o somos virtuales. Y yo hoy me he atrevido a avanzar un planteamiento de cómo ya nos habían advertido de lo que iba a pasar. Monterrubio nos dio una cantidad de cuadros divinos en su exposición y yo hoy quiero romper una lanza porque se nos está yendo las cosas. Ya las sabíamos, pero nos está pasando como con el cuadro de Dalí, que tenemos una edad líquida que se nos va difuminando todo y se nos va cayendo. Y entonces ahí vean ustedes cómo hay una serie de películas que han estado advirtiendo de que esto podía pasar. La primera película que os quiero comentar es esta película que se llama Estallido, en el que los americanos descubren que hay una zona en África que tiene un virus impresionante y solamente se les decide, para que no se expanda, pues echar una bomba incendiaria, pero con tan mala suerte de que un mono se escapa y ese mono entra en un barco y ese barco viene a Estados Unidos. La siguiente película es La inteligencia artificial de Steven Spielberg, que para mí es una de las mejores que se han hecho sobre este tema y en el que es la sociedad que ya va a venir. Luego hablaremos de lo que dice Yuval Harari sobre el problema de que estamos totalmente dirigidos por los algoritmos. Y también lo dice Rifkin en sus famosas obras de la sociedad a coste cero. La inteligencia artificial, película que los que no hayan visto, yo les aconsejo que la vean, porque al final los robots hasta son capaces de amar. Hoy he visto una película que se llama Ex Machina, que me ha recomendado precisamente John, y la estoy viendo y es una película en que también habla de este problema un poco parecido a Minority Report. Luego tenemos 28 días después, que es prácticamente lo que nos está pasando ahora. Hay una pandemia tremenda en Londres y allí queda al final un puñado de supervivientes. Luego tenemos Minority Report, que de nuevo nos va a plantear la sociedad que viene. Y es unos señores que tienen unos mutantes que son capaces de adelantarse a los asesinatos. Y luego la película que diera la impresión que en vez de llamarse Contagio en 2011, podríamos decir Contagio 2020, de Steven Soderbergh, que vuelve de nuevo a plantear lo mismo que nos está pasando ahora. Es una película calcada de ahora. Y luego dos películas más, que son Virus 2013, de un asiático, y Virus 2018, de un hindú, en que vuelven a plantear cómo hay un virus que realmente aniquila las civilizaciones y tal. Lo cual quiere decir de que verdaderamente estamos preocupados, en el sentido de que no tenemos claro si realmente vamos a poder vivir o no vivir en este mundo totalmente nuevo y totalmente aniquilante. Es decir, yo, si ustedes han dado cuenta, he puesto la palabra arresto y no confinamiento, porque si ustedes miran la palabra confinamiento en el diccionario, dice pena, y la pena la tiene que dar o un juez o una ley que castigue. Por lo tanto, yo me siento que estoy arrestado, no estoy confinado. Por lo tanto, hoy por eso pongo yo que es un arresto creativo. Yo quisiera que ustedes tomaran en cuenta que en el mundo de hoy posiblemente nos vamos a encontrar que no sabemos verdaderamente qué tenemos que hacer. Nadie sabe cómo funciona el coronavirus.
Y a mí me parece que el libro del arte de la guerra de Sun Tzu viene muy bien porque dice, para ganar la batalla hay que conocer a tu enemigo, pero cuando te das cuenta de lo increíble astuto que es tu enemigo, eso te da una lección de humildad, que es lo que ahora no estamos teniendo. Si ustedes se dan cuenta, hay países como Estados Unidos con su presidente Trump, o en Brasil con su presidente Bolsonaro, o López Obrador en México, que están diciendo que no es problema, que eso no, que no puede ser, que no tengamos que tener miedo, etcétera, cuando se están disparando las muertes de una manera impresionante. Por lo tanto, a mí me parece que sería interesante que reflexionáramos, porque si no conocemos al enemigo, el enemigo no sabemos cómo funciona. Yo el otro día oí unas declaraciones de una viróloga española que dice que depende la persona infectada, el virus se multiplica en 2 horas más de 100.000 copias y que llega a tener millones de copias en un solo día. Pero eso no depende del virus, sino depende de en quién está alojado. Y por eso nos estamos encontrando que hay gente que tiene el virus y lo pasa sin problema y hay gente que tiene el virus y se muere. Yo, por ejemplo, les puedo decir a ustedes que estoy convencido que he pasado el virus, porque yo, con la edad que tengo y que soy asmático, estoy vacunado contra la gripe y también estoy vacunado contra la neumonía, que son virus, según me dijo un amigo mío catedrático de patología, primos hermanos del coronavirus. Por lo tanto, yo tengo defensas y posiblemente yo he pasado el virus, lo pienso, ¿verdad? Y también la persona que vive conmigo creo que lo ha pasado y lo ha pasado tranquilamente porque tenemos defensas, pero otra gente no las tiene. Por eso es que el virus ahora, si ustedes se han dado cuenta, hay gente que dice que le ataca los riñones, otra la gente le ataca los pulmones. Ahora estaban diciendo de que el virus produce como una cosa parecida al herpes. Es decir, todo depende en dónde se aloja. Por lo tanto, yo quisiera que ustedes tomaran en cuenta de que si no conocemos al enemigo y nosotros tenemos que luchar contra él, la pregunta es cómo vamos a prepararnos para el mundo que viene después del coronavirus. Y entra con el otro problema. Para prepararnos hay una pedagogía que es la educación. Y la educación, habría que preguntarse qué es educar. Yo educo para una sociedad, para un contexto, pero si ese contexto no lo conozco, nadie sabe. Yuval Harari, y se lo digo para las personas que no lo hayan escuchado, si ustedes ponen en Google entrevista de Iñaki Gabilondo a Yuval Harari, verán allí 2 impresionantes vídeos en donde Yuval Harari dice clarísimamente que no sabemos cómo será la sociedad de aquí a 30 años. Yo tengo claro que cuando yo hice oposiciones a magisterio con 18 años, yo sabía la sociedad que tendría España. Pero hoy, ¿quién de ustedes sabe cómo va a ser la sociedad de aquí? No a 30 años, a 5. Es decir, los cambios que ha habido en estos últimos 10 años han sido sustantivos. Y ahora resulta que las universidades no van a educar presencialmente. Las universidades van a educar online, en línea, lo cual a mí me parece una broma de mal gusto. Y por eso me he permitido volver a la caverna de Sócrates, en donde ustedes ven que hay unos que están mirando todavía en el fondo del cuadro a mano izquierda la caverna, ¿verdad? Allí las sombras, otros que se han iluminado como que de una cosa que es la Edad Media, que er, dioses. Antes las pandemias las mandaban los dioses enfadados en Grecia y si no era castigo de Dios y el diablo, Edad Media. Hoy por lo menos estamos saliendo de la caverna y podemos ver el sol, pero todos sabemos que los que salió de la caverna y volvieron a la caverna, los de la caverna no quisieron saber nada. Quizá por eso estamos volviendo
a esos regímenes totalitarios, a ese populismo ultrafascista que se disfraza de un comunismo revolucionario, como estamos viendo en algunos países, o un nacionalismo estrecho en donde los que son de una región son más guapos y más inteligentes que de la otra, o ya no digamos una nación con otra. Por lo tanto, ¿qué es educar? Educar, evidentemente, primeramente, no es, como decía antes el compañero, que muy bien lo ha insinuado, el que me ha precedido, que estamos dando matemáticas y física, pero nos hemos olvidado de la ética de las humanidades. Aquí en España hay un tremendo desmadre ante el gran problema de la cultura. Y es de que, bueno, están dando un montón de dinero para todas las cosas menos para cultura y educación. Y ahora hemos pagado el pato de una educación que en España desde el año 2008, todavía después de iniciar el proceso democrático, España ha tenido 8 leyes generales de educación y no tenemos una ley única de eso, sino tenemos 17 sistemas educativos. Por lo tanto, yo soy no pesimista, pero si no, creo que soy un optimista bien informado. Y educar es crear libertad, dar posibilidades, dice Emilio Lledó. Educar es un proceso de socialización para la autonomía individual con un compromiso ético y actitudes sociales, dice la Victoria Camps, y la educación verdadera es praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo, dice Paulo Freire. Y mi pregunta es, ¿qué dice Rifkin de que vamos a un nuevo mundo en donde lo que va a haber una globalización, pero en función de lo local? Y él ha usado la palabra localización, que es una cosa interesante, e invito a que lean el libro de Rifkin sobre la sociedad de coste cero. En una palabra, creo que tenemos un montón de falacias derivadas del autismo neoliberal y del fin de la historia de Fukuyama, y en verdad las universidades hoy están en un gran lío porque, ya no lo dijo el otro día Janaína, cuando dijo que iban a educar en línea, pero los profesores que educan en línea van a quitarle los contratos y van a aumentar, no van a aumentar profesores, sino que van a explotar a los que ya hay. Por ejemplo, pagamos 100 millones a Messi, a Cristiano, y en cambio los que están descubriendo el virus y están trabajando con él ahora en España cobran 1.000 euros al mes, 1.000 euros al mes, que son 12.000 euros al año. Estos son los que nos van a dar la solución. Y en cambio vean ustedes cómo está la ciencia en España, que metimos la pata hasta adentro, tanto es así que tuvimos que comprar test a China, que además nos engañaron, y el gobierno de España fue engañado y se perdieron 400 millones de euros con unos test que no servían para diagnosticar si había habido el coronavirus o no. Mi pregunta es, ¿cómo se puede educar en línea? Yo quisiera que ustedes me dijeran lo siguiente. No quisiera terminar sin dejarles un planteamiento de la educación que estamos gestionando virtual etérea. Mi pregunta es, ¿qué es el mundo real? ¿Cuál es el mundo educativo que queremos mostrar? El mundo real es el de Trump. Muchas gracias, Fernando. Y te escuchamos entonces, querido Marcelo, con toda esta experiencia que tú has venido nombrándonos, que tú has escrito de manera constante, esto de la experiencia de la infancia en tiempos de pandemia. ¿Cómo están? Quería darte las gracias, Miguel, por esta invitación. A ti y a toda la gente de Horizontes Humanos, cuyo grupo estoy pudiendo compartir hace un tiempo, gracias también a tu gentil invitación. Bueno, me toca hablar de un tema que hemos pensado en relación a la pandemia actual, obviamente, como el contexto que nos envuelve, pero particularmente aquello que me convoca desde hace muchísimo tiempo, que tiene que ver con las infancias,
y digo ya las infancias porque no podemos decir la infancia, porque existen tantas infancias como niños o niñas existan, porque cada infancia es única, individual e irrepetible. En ese sentido, poder pensar algunas cuestiones en relación a las infancias en tiempo de pandemia, a cómo construyen sus propias experiencias, porque sabemos que la infancia es una experiencia también única, irrepetible, que construye cada niño, cada niña a su modo, a su forma, con los elementos que ellos tienen, que los elementos que los niños tienen son la fantasía, la creatividad y el juego, pero obviamente utilizando algo que es fundamental, que es su cuerpo. Un niño que no ha podido construir su imagen corporal, o sea, su cuerpo, claramente va a tener severas dificultades de incorporar al mundo, ¿no? Y bueno, particularmente nos preocupa hoy en día esta situación porque los niños no están pudiendo salir a jugar a las plazas, a las calles, a encontrarse con amigos, a abrazarse, a construir, a tejer experiencias en ese ámbito tan hermoso como es el ámbito del juego, del encuentro con el otro. Porque ese ámbito también genera algo que es fundamental para los seres humanos, que desde el psicoanálisis, yo hablo desde el psicoanálisis, conocemos como la identificación. No podemos ser si no nos identificamos a otros, aquellos que deseamos y que no deseamos de los otros. Y esto es algo que se genera en la infancia, se genera a través del juego. Allí los niños tienen esa enorme posibilidad. Entonces nos preocupan hoy en día estas situaciones. Los terapeutas o aquellos que trabajamos con niños nos encontramos con niños con problemáticas graves en la construcción de su imagen corporal, niños con discapacidad o niños que han construido un síntoma, una conducta, hoy en día mal llamada conductas hiperactivas, o estos rótulos que suelen ponerle a las infancias, TGD, TEA, TNDO, trastorno negativista desafiante opositor, todas siglas y rótulos que construyen las empresas farmacológicas para poder vender sus productos, ¿no? Y profesionales que se ajustan a los diagnósticos de turno. Nos preocupan estas infancias y con estas infancias trabajamos, pero ya no nos podemos encontrar en tiempos de pandemia porque por la restricción, ¿no? Claramente. ¿Qué hacer? ¿Qué hacemos? ¿Cómo meternos a seguir construyendo con los niños aquellos que ellos se han visto entorpecidos o han producido una detención? Bueno, a través de la videollamada tenemos que hacerlo. Entramos desde nuestros hogares con un títere y tratamos de con un títere jugar con el niño que está del otro lado, o de repente agarramos un autito y le invitamos a decir, bueno, mira, yo tengo este autito y vos, mostrame cuál tenés en tu casa, el niño nos muestra, y le proponemos, bueno, a ver, tiralo por ahí arriba del sillón, hacé un puente, y que pase el auto por el puente, y el niño va y juega y pasa el auto por el puente. Y ahí vamos construyendo esa experiencia que claramente tenemos que resistirnos, que el virus va rompiendo, que tiene que ver con los encuentros, con los lazos. Como el niño no puede encontrarse con un otro para jugar, para construir el juego, ahí tenemos que entrar nosotros, porque claramente en muchos hogares hay muchos padres que tienen severas dificultades para poder jugar, encontrarse con sus hijos, escucharlos, y es ahí también donde tenemos que estar acompañándolos. Me preguntan generalmente de diferentes medios periodísticos qué pienso yo al respecto de la pandemia, del confinamiento en las infancias. Y la verdad es que lo que yo le digo es que, bueno, las infancias tienen algo que quizás las adolescencias y los adultos ya han perdido, que los adultos vamos perdiendo y que las adolescencias ya no utilizan. ¿Qué es lo que tienen las infancias? La fantasía. La fantasía es un recurso que las infancias tienen para poder protegerse, para poder
defenderse, esa palabra es muy linda, porque todos nos defendemos de los avatares de la vida, de las contingencias, de las vicisitudes, de lo traumático de la vida, de diferentes formas. Pero las infancias apelan a la fantasía. La fantasía es un recurso muy importante que ellos tienen para poder de repente hacerle frente a la adversidad. Ya no pueden ver a sus amiguitos, no pueden encontrarse, no pueden ir a jugar al fútbol, no pueden ir a una canchita a desplegar lo que antes desplegaban, pero pueden estar en casa y desplegar sí la fantasía. Cuando un niño se aburre, empieza a crear. Tomo acá algunos conceptos de los títulos de mis colegas, la creatividad, los valores. La creatividad tiene que aparecer, y claramente cuando el niño se aburre, está dentro de casa, tiene que crear. Y si no lo hace, bueno, tenemos que estar los adultos ahí para potenciar esa creatividad. Muchos niños, me cuentan sus padres, están haciendo casitas adentro de sus dormitorios, se meten dentro de esas casitas y construyen una idea, una fantasía y juegan, arman una escena, o de repente juntan un par de cajones, 2 escobas y arman un bote, y ahí están en el bote dentro de su casa, yendo hacia dónde, hacia algún lugar, ¿no? Bueno, ese es el gran recurso que tienen las infancias. Realmente las adolescencias son las que más están sufriendo esto, porque el adolescente es quien está más en la realidad. El adolescente es el que está revelándose, digamos, sobre la realidad. Sin embargo, el niño es el que tiene que descubrir el mundo, la realidad del mundo. Pero bueno, ahí, insisto, tenemos que estar los adultos. Las infancias tienen un gran trabajo. Pasar, como decía Freud, desde el principio del placer al principio de la realidad. Ese es el gran trabajo que tienen que atravesar, transitar las infancias, porque los niños quieren todo ya, son ansiosos, no soportan los no. Bueno, ahí estamos los adultos para acompañarlos a ellos a comprender la realidad. ¿De qué forma? Bueno, con el juego, con la compañía, con las palabras, con el escucharlos. Yo creo que si hay algo interesante que trae esta pandemia es que, bueno, los adultos tenemos más tiempo para poder escuchar mejor a nuestros hijos. Y esto es un gran tema, porque sabemos que el gran sistema capitalista en el que estamos insertos hace continuamente que los adultos estemos corriendo detrás del ganar, del producir, y eso nos quita el tiempo cotidiano de poder mirar a nuestros hijos, de poder escucharlos, de poder tirarnos a jugar con ellos. La madre de una niña a la que veo hace un tiempo me contaba: mira, Marcelo, la verdad es que yo ahora que tengo más tiempo para estar con ella, realmente la puedo observar más. Antes estaba tanto tiempo con la computadora, con la tablet, que ahora resulta que yo tengo más tiempo para ir y espiar a ver qué hace. Y realmente estuve viendo de que ella estaba viendo algunos contenidos que no eran buenos para ella. Y de ahí me di cuenta de que mi hija empezaba a tener ciertas conductas masturbatorias, ¿no?, que son típicas de la infancia. Bueno, qué bueno que mamá pudo estar ahí más tiempo observando a su hija, ¿no?, para poder comprender cómo ayudarla, cómo acompañarla, porque esto era algo que estaba aconteciendo en esta niña y que claramente podía desarrollar un síntoma, ¿no? Bueno, ¿cómo acompañarla? Bueno, mamá, no la retes, escuchala, hablale con buenas palabras, que ella no se sienta perseguida, acompañala. Y ahí vamos los terapeutas acompañando a los padres para que puedan construir una experiencia más cercana con sus hijos, ¿no? Lo cierto es que nos preocupan las diferencias sociales, y nos preocupan muchísimo, porque no es lo mismo aquel niño que tiene la posibilidad de tener una gran casa con un patio donde poder salir a jugar, que aquel niño que vive en las llamadas villas aquí en Argentina, que vive en lugares muy hacinados, en donde la vulnerabilidad es mucho más grande. Nos preocupan esas infancias.
y nos preocupan muchísimo, porque es allí donde claramente el Estado, los gobiernos tienen que llegar rápidamente. Los docentes, los maestros están tratando de ingresar a través de las tecnologías, pero resulta que hay lugares muy remotos a donde la tecnología no llega. Entonces esos niños no acceden a la educación, porque no está la tecnología. Nos preocupan esas infancias claramente porque encima de tener que soportar esas cuarentenas, tienen que soportar la incomunicación, porque no acceden a la tecnología. Pero sí también sabemos que aquellas infancias, las que viven en lugares más remotos, en espacios rurales, en pueblos muy pequeños, son infancias que tienen tiempo de repente salir al patio de su casa y jugar, insisto, construir y armar algo. Hay una hermosa película que se llama El Jardín Secreto, que la recomiendo a todo el mundo, donde muestra que los niños construyen su propia experiencia a través de la fantasía. El mundo de la infancia es un terreno donde la fantasía actúa como mediadora entre el principio del placer y el principio de la realidad. Allí es donde se juegan las cosas más cruciales en la construcción de la subjetividad. Los niños se sostienen de sus fantasías como un modo de amortiguar el peso de la realidad. Sin fantasía todo sería más crudo, todo sería más complejo. El juego es el terreno donde la fantasía se da, porque el niño que tiene esta tapita encontró otra tapita, le puso unas alas a la tapita, juntó las dos tapitas, dibujó unos ojitos, dibujó una boquita y construyó una abejita. Y con esa abeja va a poder construir una historia. Pero aquel niño que no puede apelar al recurso de la fantasía o de la imaginación, son los niños que más nos preocupan también, porque son los niños que no han podido armar su cuerpo, no han armado su esquema y su imagen corporal. Es ahí que tratamos de entrar a esas casas, resistimos al virus, hablamos con los padres y aconsejamos a estos padres cómo armar, cómo jugar con el niño que de repente, en vez de tomar el autito y jugar con el autito, da vuelta a la rueda y queda atrapado en ese rodar de la rueda y en ese ruido de la rueda, y no juega, sino que hace rodar la rueda, y se golpea y toca la rueda, porque la rueda, el auto y el niño es una sola experiencia. El niño no puede jugar porque no puede desdoblarse, no puede darle vida al juguete. Y estos son los niños que nos preocupan. Y estos son los niños que tenemos que cuidar mucho más. Por eso, si hay padres escuchando, les diría esto, ¿no? Nunca dejen de mirar a sus hijos por lo que son. No miren a sus hijos por un diagnóstico. No miren a sus hijos por lo que le digan que tienen o por lo que le digan que son. Mírenlo por su nombre, por lo que ellos les expresan. Mírenlos por sus miradas. Nunca rompan la mirada natural hacia sus hijos. Porque cuando empiecen a ver a sus hijos a través de un diagnóstico o de un rótulo, ahí se va a romper ese vínculo tan importante y tan estrecho que se necesita para que un niño construya su propia infancia, para que un niño construya su propia experiencia. La infancia es un tiempo travieso, impaciente, donde la ficción siempre debe ganar a la realidad. Pero insisto, y para ir cerrando, para no extenderme demasiado, cerrar con esta idea. Vuelvo a repetirlo. Los niños tienen sus propios recursos en esta cuarentena. La fantasía, la creatividad y el juego. Pero los adultos tenemos que darle la matriz más importante con la cual ellos van a poder ejercer, van a poder implementar esas herramientas en esa matriz. Y esa matriz es un mundo lo suficientemente bueno y agradable para que ellos puedan ser felices, para que ellos puedan emanciparse también, para que ellos no queden siempre atados a un vínculo, ¿sí?, con un otro, ¿sí? Porque el niño lo que necesita es construir apego con su mamá al principio, para luego poder desapegarse, porque los hijos no son de nosotros, sino son de la vida, ¿no? Ya
lo dicen muchas canciones. Muchísimas gracias, un gran abrazo para todos, para todas, y bueno, tratemos de construir un mundo mejor, en donde este virus también no haga que sigamos poniendo estigmas en el otro, porque antes ya lo decía Foucault en su historia de la locura de la época clásica, nos distanciábamos del otro porque el otro era loco, era vagabundo, era mendigo, ¿sí? Ahora parece que nos distanciamos del otro porque tiene el coronavirus. Mucho cuidado con eso, porque ahí vamos a romper eso que nunca tiene que romperse. Como decía Levinas, siempre tenemos que ir hacia el rostro del otro, tenemos que seguir visitando el rostro del otro. Y aunque el rostro tenga un barbijo, ¿sí? Tenemos que poder mirar esas miradas, ¿sí? Más allá del virus. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo, por tu disertación, por tu apuesta. Nos hiciste recordar, Feixa también nos contó que nosotros los mayores vivimos una suerte de cuarentenas por distintas enfermedades. Yo recuerdo haber vivido la del sarampión y que los niños de hoy en día, como no han vivido y llegaron vacunados contra todo eso, por tanto, están en unas realidades un poco distintas, pero nosotros los mayores vivimos muchas de esas realidades. Agradecerte profundamente lo que has dicho. Concha Torres, bueno, ella dice que Francesco Tonucci, en una charla en estos días, también comentó que serán los niños y niñas quienes nos darán la respuesta a las nuevas formas de ver y vivir el mundo. Debemos escucharlos. Esto, ante los tonos pesimistas de que no sigue el mundo, también en otras obras encontrábamos que las alternativas del siguiente mundo ya no estaban en nosotros, sino en los niños. Bueno, les dejo la conversación a ustedes. ¿Qué nos pueden estar diciendo los niños? Mi tema efectivamente no son los niños, pero sí me parece fundamental el asunto de la escucha y de la nueva manera, o las nuevas maneras de ver y de vivir el mundo. Yo creo que esta es una época oportunidad. Es una oportunidad que podemos apreciar de acuerdo al tema que yo conversé, o que no podemos aprovechar, podemos desaprovechar para ver el mundo de nueva manera y vivir el mundo de nueva manera. Yo insisto en lo esencial. Si lo vamos a relacionar con los niños, hay una invitación fantástica, y es que la creatividad, la frescura que nos otorgan, o que nos otorga la visión del niño, es una invitación para nosotros también, porque con el tiempo nos vamos anquilosando en las posturas y en la manera de ver el mundo. No el doctor Valero, no sé cómo hace él con sus años para mantenerse tan actual y tan vívido en sus asuntos, y todos estos otros pensadores que nos han precedido. Diría yo solamente eso. Creo que es una gran oportunidad para percibir de nueva manera la realidad en la que estamos y sorprendernos y ser creativos también. Es hora de ser creativos. Yo lo que creo es que yo soy un optimista bien informado o un pesimista bien informado. Yo sí creo que los niños realmente son la solución. El gran problema es que los esquemas mentales que tienen los niños hoy no son como los nuestros. El niño de hoy es un niño de tablet, es un niño que conoce la realidad a través del teléfono, de la pantalla, y eso cambia y modifica mucho. Creo que hay un problema de la cultura de la imagen, y la pregunta es si la imagen informa, educa y conforma. Yo creo que todo el mundo reconoce que ver mucha imagen, hay quien dice que no es equiparable a leer un buen libro, porque la imagen te lo da todo y a veces es tan fugaz
que impide con las décimas de segundo que duran. En cambio, dicen que de leer un libro es diferente. Por eso quizá yo sí creo que los niños se van a acomodar al mundo que tienen. Mi pregunta, y vuelvo porque no sé si antes me pudieron ustedes escuchar, es ¿cómo estamos educando a los niños hoy? Yo no estoy muy de acuerdo con la educación en línea tal como nos la quieren hacer, pero que los niños realmente son el futuro, eso es obvio, ¿verdad? Y yo que tengo nietos, y tengo nietos de, bueno, ya tienen, la más pequeña ya tiene 12 años, pero los he visto crecer y he estado con ellos, pues realmente yo sí creo que son la solución. Pero me preocupa la actitud de mucha gente joven, de mucho padre joven que no tiene tiempo para estar con sus niños, como ha apuntado el compañero Wilmar y el compañero Marcelo, y ahí es donde está el problema, el troquelaje y la ludimbre. Y quiero mantenerme en ese tono. Gracias, Fernando. Bueno, y esto es como entregarle una Biblia a un obispo, hablar sobre los niños para Marcelo. A ver, Marcelo. Bueno, qué buena tu apreciación, me encantó. Bueno, en realidad, sin contradecir a Tonucci, jamás lo haría. Yo creo que los niños son más presentes que futuro. A ver, ¿en qué sentido? En que tenemos que tener mucho cuidado también al siempre futurizar a las infancias, porque cuando las futurizamos siempre lo estamos haciendo cargo, responsables de algo que nosotros tendríamos que, en principio, y ahí acuerdo mucho con Luis Fernando, ¿no? En ese sentido, que nosotros tenemos que repensar. En principio, las infancias son puro presente, porque las infancias no registran el futuro. El niño no registra el futuro porque el niño es puro presente. En el presente construye el pasado y en el presente, digamos, él va armando recuerdos. Y ese presente ya siempre pasa a ser de alguna forma un futuro, pero cuando le conferimos a una sociedad, digamos, la responsabilidad a los niños para el futuro, creo que ahí también podemos tomar una frase, si me permiten, de Matt Manoni, fíjense lo que es una psicoanalista francesa, lo que decía: la sociedad le confiere al niño un estatus, puesto que le encomienda, sin que él lo sepa, la realización del futuro del adulto. La misión del niño consiste en reparar el fracaso de los padres e incluso en concretar sus sueños perdidos. De este modo, las quejas de los padres nos remiten a la problemática propia del adulto. Entonces, genial la frase de Tonucci, pero con pinzas. Los adultos tenemos que saber ser buenos, yo no diría la palabra ejemplo, sino ser buenos donadores de presente y futuro para las infancias. En ese sentido, esto es lo fundamental. Los adultos, los padres, la mejor forma que tenemos de transmitir las cosas a nuestros hijos es donándole lo que somos, ni siquiera tratando de hacernos los mejores o de hacernos los sabios, no, simplemente lo que somos, el ejemplo, el buen ejemplo. Ahí es donde se transmite la herencia. Cuando transmitimos el buen ejemplo, estamos evidentemente creando un buen futuro para esas infancias. Entonces, transmitamos el buen ejemplo a los adultos, que tenemos mucho para repensar. Puedo citar a Bauman, la diaforización que existe, la indiferencia en los vínculos, la locura, la liquidez materialista en la que estamos envueltos, etc. Pero bueno, seamos buenos transmisores los adultos para que los niños tomen ese don y construyan un buen futuro. Sería algo así. ¿Cómo lo pienso yo? Vale, muchas gracias. Una pregunta para los tres. ¿Qué les faltó decir dentro de lo que traían en su conferencia? Dice, por el tiempo, por no sé qué, o se me olvidó, pero ahora creo que es muy importante contarle a todos los asistentes que están por Facebook, por YouTube y por este medio, y este es el momento. ¿Qué se le olvidó y qué quisiera decirnos? Wilmar. Bueno, una cosa muy sencilla, potente a mi manera de ver, es que yo insisto que cuando nosotros hablamos de formación, no solamente en el asunto de los valores, sino en sentido general,
debíamos hacer un énfasis, bueno, esta es una apreciación mía, también asumo, digamos, la responsabilidad, pero es que un énfasis fuerte en el aprendizaje, porque todos los que estamos conversando aquí, pues sabemos las discusiones que se han tejido alrededor de la formación como cultura, como cultivo, como Bildung, como bueno. Pero insisto yo en que este asunto de la enseñanza, el asunto de la información, nos aleja realmente del proceso de formación. Es decir, que si el sistema educativo dice que el proceso de formación realmente es importante y que están trabajando por la construcción autónoma digamos, de la identidad de los estudiantes, ¿por qué no le dedican tiempo a los asuntos que en verdad son esenciales en el proceso de formación? Me acuerdo yo, si yo acudiera a Stephen Covey con los cuadrantes que propone en Primero lo Primero, el cuadrante de los asuntos que son importantes, pero que no son urgentes, que apuntan a la misión, a la construcción de la persona, a esos asuntos se les dedica tiempo, a los asuntos que son importantes y que no son urgentes. Mientras que en los procesos de formación, hoy estamos en el primer cuadrante que propone Stephen Covey, que es las cosas que son importantes, pero que son urgentes. Es decir, estamos corriendo y estamos acosados con las cosas que son importantes y que son urgentes. Pero nos hemos olvidado de que las cosas realmente importantes no son urgentes. Necesitarían tiempo. Y el tiempo es el que no se le otorga en estos procesos de formación a lo esencial. Y se habla de la transversalidad. Dice, no, ética que sea transversal y en la transversalidad se pierde, porque no se hace evidente, no se hace concreto, no se le da el tiempo que requiere. Bueno, digamos que eso quería decir y agradecerte, Miguel, a Marcelo, pues no tenía el gustazo de conocerlo y bueno, a Luis Fernando, sí, como dije al comienzo, pude compartir con él, con Monterrubio en Toledo, esa etapa fantástica en la que estuvimos compartiendo en Horizontes Humanos. Yo me he sentido muy contento, muy complacido, enormemente feliz de estar charlando alrededor de estos asuntos, que es un aprendizaje fantástico. Y he tratado de estar en las otras sesiones en donde se ha conversado tantos temas de tanto interés. Muchas gracias, Miguel, muy agradecido. Y bueno, espero que esto nos siga aportando en este momento histórico tan interesante que estamos viviendo. Vale. Misma pregunta para Fernando. Sí, yo voy a seguir la línea de Wilmar. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho él. Estar informado no es estar educado. Segundo, hay que tener en cuenta de que tenemos que educar para un mundo real. Y ese mundo real hoy no sabemos cómo va a ser. Por lo tanto, hay que ir a los cimientos. Y los cimientos son los valores, la ética, la filosofía, el pensar. Las matemáticas que yo he visto que tienen mis nietas, yo no las entiendo. A mí me enseñaron otras matemáticas. La geografía que a mí me enseñaron no es la que le están enseñando a mis nietas. La imagen no forma, la imagen conforma. Por lo tanto, estoy en la línea de Wilmar. Hay que ir a los cimientos. Y los cimientos son pensar, reflexionar. Yo tengo algunos conocidos, no quiero jóvenes, que sacan 10 en las notas y cuando les pides una opinión propia no la saben. Es decir, y sacan 10 en las notas. Es decir, que ahora con lo de la educación en línea va a ser un desmadre, porque ya veremos quién hace los exámenes. Y como me decía ayer una mamá que me la crucé y mantuvimos la separación de 2 metros, y me dijo, Fernando, estoy
harta de la educación en línea. No hago más que hacer deberes todos los días. La mamá. Bien. La mamá. Por lo tanto, para mí el problema está en eso. Y ya termino diciendo, ¿cuál es el mundo real que hay que educar? ¿El mundo real es el de Trump? ¿Es el de Bolsonaro? ¿O el mundo educativo real es el de Paulo Freire, el de Yacuría, el de Monseñor Romero, el de María Montessori, el de Sócrates? Tengo mis dudas de que esos no los toman hoy el mundo real. Y sobra decir que me siento muy contento de estar otra vez aquí con los amigos de Horizontes Humanos. Un abrazo. Un abrazo, gracias. Marcelo, la misma pregunta, con otra pregunta que tiene acá. Te preguntan, además de eso, cómo mantener una sana relación con los adolescentes en este confinamiento, ya no los infantes, sino los adolescentes. Contesto eso y cierro con lo otro. Perfecto. Con los adolescentes tenemos que entender de que los adolescentes están en una etapa lógica, normal, típica del ser humano, que es la rebeldía. El adolescente está más en la realidad que en la fantasía. Aunque no lo creamos, el adolescente que creemos que está todo el tiempo en el limbo, no. Está trabajando más en la realidad para deconstruirla, criticarla y armar su propio mundo interno. Entonces, con los adolescentes simplemente con no enfrentarlos, conciliar, ¿sí? Acompañarlos, entenderlos, ¿sí? Y ser buenos ejemplos primordialmente. Nunca, digamos, llevarlos a hacerlos sentir mal con ellos mismos, porque también, aunque no se crea, el adolescente está en una etapa en donde se está criticando mucho a sí mismo. Y si a eso le sumamos la hipercrítica de los padres, se vuelve más complejo. Entonces, tener en cuenta también de que la adolescencia es una etapa histérica normal, ¿sí? Que ya se va a pasar. Obvio, tiene que durar un tiempo, que no dure muchos años, pero en ese sentido tenemos que saber esperar. Pero primordialmente eso, conciliar. Y bueno, eso respondiendo a esa pregunta y para cerrar con mis queridos compañeros Wilmar y Luis Fernando, que ya aprecio mucho, esto genera una comunidad de redes, de lazos, de vínculos muy lindos. Gracias a ti, Miguel, que has tenido esa generosidad de contactarnos. Sí, en la misma sintonía, tomo las palabras de Wilmar y de Luis Fernando, el tiempo y el afecto. El tiempo es propio de las infancias y sin tiempo no hay construcción de infancia. Y el afecto es propio de la educación, porque como dice Luis Fernando, una imagen no enseña. Y ahí es interesante cuando él dice, ¿qué queremos? ¿La política de Trump? No las queremos para nada, porque eso lo que hacen es cerebrizar a la educación. Y siguiendo los planteos de Freire, el acto educativo, el aprendizaje, no está ni en el niño ni en el docente, está en el medio, en el entre que se genera entre los dos. Y ese entre se llama afecto. Si no hay afecto, si no hay contacto, si no hay tiempo, si no hay mirada, puede haber aprendizaje, pero no es tan significativo como cuando lo hay. Porque como decía Eduardo Galeano, no estamos hechos de cerebros, las personas estamos hechas de historias. Y le agrego a lo que decía Galeano, estamos hechos de historias y de deseos. Sin deseo no hay vida. Y tomando las palabras de Miguel, estamos hechos de lenguajes. Y de la forma en que somos hablados, vamos a construir un mundo mejor o no. Muchas gracias por todo. Con eso que dijiste, una pregunta para los tres y con esto nos vamos. Algunos ya lo dijeron, pero lo pueden manifestar con otros lenguajes si los tienen. ¿Cómo se sintieron hoy en lo que dijeron? ¿Cómo fue su emocionalidad? ¿Y qué se llevan del otro? ¿Yo qué me llevo de los otros dos compañeros para mi casa, para mi mundo, para mis conversaciones? Y ya con eso sí cierran definitivamente y se despiden. Wilmar. Bueno, yo me he sentido contento
y siento que esa sensación es importante en estos tiempos, porque es importante sentirse solo y contento. Bueno, pero contento compartiendo, esta es una manera de ser fantástica y de aprender. Bueno, del doctor Valero me parece fantástica la sabiduría de los años, la paciencia y la parsimonia de decir lo esencial, lo que hay que decir y con pocas palabras hacer comprender mucho. Esa es un regalo de los años, es un regalo de los años. Se dice que la deferencia del doctor es la claridad, y a mí me parece verla en el doctor Valero. Y bueno, por lo que pudimos compartir, como yo he comentado, me parece que he compartido con un ser humano fantástico presencialmente, y ahora pues me llevo eso, me llevo que la sabiduría de los años y que la diferencia del doctor es la claridad, no la tranquilidad de la sabiduría. Y el doctor Marcelo me encanta, me parece fascinante este tema de los niños, de la infancia, que no es mi tema, pero se le nota en la exposición una pasión y un amor que yo creo que es lo que hace grande el trabajo que él hace al respecto, porque efectivamente los académicos no son fríos, no tienen por qué serlo. Un verdadero académico es el que siente con pasión, con ganas, aquello que hace. Me estaba acordando de Epicuro cuando estaba hablando del placer y del deseo, porque es eso, bueno, Epicuro hablaba de un placer racionalmente pensado. Estos son placeres racionales pensados, esto de la academia, de las ideas. No estamos sino dándonos placer académico, placer de la sabiduría, placer de la contemplación. Me queda eso de Marcelo. Me parece fantástico que estos temas, por ejemplo, tan lejanos para mí como la infancia, él los acerque de una manera fantástica, tan afectuosa, desde el placer de saber, de compartir y de ayudar. Y bueno, y de ti, Miguel. Bueno, Miguel, me parece que este es un evento, estaba pensando yo esta tarde, que este es un evento que podemos hacer gracias a lo que nos está pasando. Para encontrarnos en Horizontes Humanos tenemos que esperar un año, tenemos que ir o a España o al sur o al norte, quedarnos una semana, y bueno, es fantástico compartir, pero estamos teniendo un ciclo de conferencias y de charlas día de por medio con una pluralidad fantástica, con unos saberes maravillosos. Entonces, bueno, este es otro regalo que nos deja la pandemia, esta idea, este compartir, este crecer. Gracias, Miguel, por juntarnos a conversar, porque sin esta intención no nos juntaríamos, no vería yo al doctor Valero, ni tendría la oportunidad de conocer a Marcelo y a los otros expositores que han sido tan aportantes. Así que muchas gracias para todos tres y quedo felizmente complacido. Muchas gracias. Valero, la misma pregunta. Gracias por tus palabras, Wilmar. En verdad, cuando llegues a mi edad verás cómo me superas, no te preocupes, que eso lo da la edad. Hay una cosa que a mí me gustaría decir, y es de que tenemos que reconocer que educar es una cosa lenta y tranquila. Yo le invito a que la gente vea La lengua de las mariposas de José Luis Cuerda con aquel maestro representado por Fernando Fernán Gómez. Es decir, tenemos que ir a un tipo de educación en donde nos podamos encontrar en la mirada. Eso que hemos dicho todos y que muy bien lo ha recalcado Marcelo. Hoy los padres no tienen tiempo. Pues a mí, de los dos, bueno, yo agradezco primero la generosidad y la elegancia de espíritu de Wilmar de decir las cosas que ha dicho, porque, bueno, no sé, yo, como ya sabes, tú me conoces bien, y yo no soy un pesimista, pero sí creo que el mundo de hoy lo haremos mejor, y me ha encantado mucho
esas frases que ha hecho Marcelo a los papás. Hoy la pandemia nos ha hecho tomar conciencia de que quizá tenemos que tener menos plata y más tiempo para nuestros hijos. Hasta ahora éramos los abuelos los que estábamos supliendo a los padres. Y los padres, yo, bueno, tengo mis dudas. ¿Cómo te has sentido hoy, Fernando? Yo muy bien, y sobre Sigue todo la ahora... conferencia, son preguntas íntimas. No, yo la verdad que me da pena lo de... Es decir, creo que nos estamos engañando porque para poder hacer una educación en línea tenía que haber la 5G. No podemos tener una educación en línea con 3G como tiene España o 2G y en algunas ciudades con 4G, pero que se cuelga, como hemos visto aquí. Es una falacia, nos estamos engañando. Fernando, decir, ¿cómo te has sentido? ¿Cómo te has sentido? No, bien, yo estoy contento y feliz y aquí menos mal que tengo a tu hijo John, que cuando hay un problema me lo arregla, ¿verdad? Pero como le digo el otro día, le decía hoy, mientras estamos, digo, mira, tú enséñame tranquilamente a manejar el ordenador, que yo te voy a enseñar a tomar buen vino y buenos quesos como estamos haciendo todos los días. Y es lo que decía ahora Vilmar y Marcelo. Este tipo de cosas nos acerca a todos, porque nunca es lo mismo hablar por teléfono que verte ahora con esa cachucha que tienes, porque te cabe en la cabeza. Yo no me la puedo poner porque ya ves que parezco el león de la metro. Gracias por todos y adelante, que venceremos. Gracias, Fernando. Marcelo, la misma pregunta. Bueno, yo más que gratitud, mucha gratitud por este espacio de experiencias, por permitirme aprender de Vilmar, de Luis Fernando, la sapiencia de Vilmar, de sus conceptos, de su transmisión, de su claridad en sus desarrollos teóricos, humanidad, que se resalta muchísimo. De Luis Fernando me llevo el sentido crítico, me encanta su sentido crítico, su enojo. Eso hace que quienes lo escuchan puedan entender de que realmente la única educación es la educación crítica, ¿no? Si no somos críticos ante la realidad, entonces eso no es educación, es aprendizaje, es otra cosa, ¿no? Entonces me llevo mucho esto, el lindo momento, lo compartido, lo aprendido, lo ético que han sido. De vos, Miguel, ni hablar, o sea, esas charlas interminables que en la casa de nuestro amigo Eduardo, que empezamos a filosofar y no queremos parar para seguir pensando. Y bueno, decirles esto, que tomando a lo que planteaba Deleuze y Guattari, que no hagamos raíz, que no seamos tan estructurados, que hagamos rizomas. Y acá tengo mi pequeño rizoma, porque estoy investigando la botánica para poder contar cosas del psicoanálisis, y bueno, creo que hoy hicimos rizoma. Luis Fernando, Vilmar, Miguel, cada uno es un nudo y armamos una red, ¿no? Porque el rizoma crece y no lo para nadie, y creo que tenemos que ser rizomáticos, no hagamos raíces, seamos críticos. Eso es lo que me llevo, mucho sentido crítico, pensamiento, y creo que este es el sentido de Horizontes Humanos, ¿no? que estoy empezando a disfrutar y mucho. Muchas gracias. Les abrazo el corazón a los tres. Muchas gracias a Marcelo, a Fernando, a Wilmar por habernos entregado, gestionado todos sus saberes, por habernos puesto en otros lenguajes. Felicitar a los asistentes en YouTube, en Facebook, en esta red y en otras redes. Muy complacido con lo que hemos escuchado hoy y nos queda disfrutar el fin de semana, que lo único que hemos recibido por las distintas redes son felicitaciones y agradecimientos, y este ha sido un momento lindo, y Horizontes Humanos es un espacio magnífico para conjuntarnos, y cómo no agradecerle también a la Universidad Manizales que nos abrió este espacio, y a todas las distintas instituciones que han permitido que esto se formalice, las personas que están atrás de estos equipos que no pueden conversar, pero están gestionándolos, y hay mucha gente atrás de nosotros que parece que no, pero cierto es. Y a todos ellos festejarles, enviarles cariños
A ustedes muchos cariños, mucha emoción de estar acá. Un abrazo y un lindo descanso para todos.